tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del fenómeno del momento, de la nota de la semana, del estreno de Transcultura. Y es para mí un honor saludar a dos personas que tienen que ver mucho con este proyecto. ¿Cómo estás, mi querido Javier Aranda Luna? Hola, muchas gracias por la invitación, Álvaro. Estoy muy contento con este proyecto. Pero es que además, ahora te toca ser el entrevistado. Y por Álvaro Cueva, además, wow. Calla, calla, calla. Y saludo con mucho cariño, con mucha admiración a Santiago Corona. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias. Aquí, viendo este estreno de Transcultura que es maravilloso y que nos ha puesto a pensar a todas las personas. Es que sí estamos ante algo muy importante, pero ustedes no tienen la obligación de saberlo todo. Así que yo quiero preguntarte, Javier, de entrada, ¿qué es Transcultura? ¿Es una serie, es un documental? ¿Cómo va? Es una serie basada en testimonios de la comunidad trans para dar cuenta de cómo han llevado la vida. Hemos invitado a algunas personas como Santiago para que nos cuenten cómo han resuelto, porque es una minoría que siempre hemos hecho de un lado, como que no la queremos ver, y ese no quererla ver, desgraciadamente con demasiada frecuencia, pues hace que algunas personas las eliminen, las quieran borrar del mapa y pues las maten, ¿no? Entonces es una zona que tenemos que visibilizar, reflexionar, no para ver los años nada más, sino para vernos a nosotros mismos, porque tenemos esa actitud con los diferentes que quieren serlo, que así son y que están entre nosotros desde hace mucho tiempo. Exacto. Ahora, Santiago, muchas personas no saben qué es una trans, un trans, no saben cómo abordar esto, a veces hasta tienen miedo. ¿Qué es una persona trans? Una persona trans es una persona que al momento de nacer, dependiendo de lo que vea el médico en la entrepierna, ya sea una vulva o un pene, va a decir es hombre o mujer, dependiendo de su genitalidad. La identidad de género es toda la sensación interna que está en nuestra cabeza, que es lo que nos hace sentir tanto hombres o mujeres. Entonces, al momento de una discordancia entre el cuerpo y mi identidad de género, quiere decir que eres una persona trans. Entonces, ¿qué es lo que significa trans? Es moverse. Entonces, hacemos esta transición de género de, ya sea, por ejemplo, una persona que nace y se le asigna el género masculino, hace su transición de género a femenino. Eso es una persona trans. O al revés, una persona que nace se le asigna el género femenino y transiciona hacia el género masculino. Javier, ¿por qué un canal cultural como el 22 realiza una producción de este tipo? Porque es un tema realmente necesario y me da mucho gusto que lo haya podido llevar a cabo aquí en un canal precisamente público, porque es decir que en la agenda pública, la agenda que generan, digamos, o está generada a partir del interés de todos, debemos enfocarnos en este tema para entenderlo, porque ellos forman parte también de ese tejido que enriquece a la sociedad. Y recuerda que la diversidad es el corazón realmente de la democracia. Los distintos coinciden en lo esencial. Santiago, ¿qué diferencias hay entre una persona gay y una persona trans? La persona gay o lesbiana u homosexual es la persona que su orientación sexual es hacia el mismo género. Y una persona transexual o trans, dentro de todo este paraguas, que su identidad de género es diferente. No es lo mismo y nunca va a ir de la mano la orientación sexual con la identidad de género. La identidad de género es una, nuestra orientación sexual es otra, y por ejemplo puede haber una mujer trans que sea lesbiana, o una mujer trans que sea heterosexual, o una mujer trans que sea bisexual. Eso no va junto con pegado. Es que estamos hablando de cosas diferentes. Javier, si alguien mira Transcultura y siente que tú estás promoviendo a las personas trans, ¿tú qué les respondes? Porque no falta quien diga, claro, es que mi hijo va a ver esto y se va a volver trans. No, pues le respondo que yo soy un periodista que ve fenómenos sociales y fenómenos en el sentido más amplio, como es la música, como es la arquitectura, como otros temas. Pero para mí, periodísticamente, tiene un interés porque este sector de la población, digamos, tiene un promedio de vida de 37 a 40 años y eso no es justo. Hay otros casos que han sobrellevado la vida de otra manera, pero hay muchos que no, la mayoría.
y tenemos que atender este problema y en ese sentido no soy un periodista que está haciendo militancia para convencer a nadie. Estoy haciendo ver una realidad que queremos hacer de lado y está presente y es una comunidad que está siendo afectada por muchos. Santiago, esto no es un secreto, yo siento una admiración muy especial por las personas trans. ¿Es fácil ser trans en un país como México? Es muy difícil ser trans, no solamente en México, sino en todo el mundo, porque no hay leyes de manera integral que protejan tanto la salud, la educación, el trabajo, una vivienda digna, como lo dijo Javier, y se fue muy lejos con la edad de una persona trans. La edad máxima de una persona trans son 35 años, esa es su esperanza de vida, cuando la mayor parte de la población está Más del 80, doble. más del doble. Entonces, ¿y esto por qué sucede? Por los transfeminicidios, por la inyección de polímeros, modelantes, aceites, por la falta de las leyes de integrales, los suicidios y demás. Es una cuestión muy difícil. En México estamos haciendo que estas leyes sean de manera integral para que nos cubran desde la educación, porque muchas personas por la discriminación, por la falta de que los maestros ensañan con las personas, porque los ven diferentes, los ven distintos desde muy pequeños, es una deserción escolar desde muy temprana edad. Si acabaron la secundaria, es muchísimo. Y esto que nos lleva, si no acabaste los estudios, no tienes un buen empleo, y si no tienes un buen empleo, no tienes seguridad social, y si no tienes seguridad social, ¿cómo entras a la salud? Entonces es un círculo vicioso todo el tiempo, que si no hay uno, no hay otro, y cómo salir de ese círculo haciendo estas leyes integrales. Javier, lo trans es algo nuevo, está de moda, porque hace algunos años no se hablaba, no se mencionaba, no existía la palabra trans, el concepto trans, o no lo manejábamos tan Así abiertamente como ahora. Ajá. Se ha socializado sobre todo por el uso de redes sociales y porque los jóvenes tienen menos prejuicios que nosotros. Les parecen personas como son todas las personas, Claro. con gustos diferentes, con formas de actuar distinta, que no los hacen necesariamente materia de exclusión. Y es algo que viene de la antigüedad. Hay muchos ejemplos de personas trans y en México, acuérdate que tuvimos transvestis muy famosos, como Xochitl, que organizaba unas fiestas fenomenales y ella consiguió, por ejemplo, que se le dieran los permisos a un bar muy famoso que fue el Bar 9. Gracias a ella lo pudieron tener y fue un punto de encuentro para la comunidad trans y otras personas que llegaban. Yo llegué a estar en algún momento ahí invitado también. Es que aquí tenemos mucha historia, tenemos cultura, tenemos mucho que decir. Pero, Santiago, yo me muevo en las redes sociales y también veo mucho odio. Veo cómo las personas trans odian a las personas trans. Me da como el ataque. Claro. ¿Cómo sobrevives a eso? Es algo muy, muy complicado porque dentro de la misma comunidad tenemos esta discriminación. Es que si no estás en hormonas, no eres trans. Es que si no te operas, no eres trans. La transición es muy distinta y muy diferente para todos. Hay personas que no se quieren operar y está bien. Hay personas que nada más se quieren operar los senos, tanto poner como quitar, y está bastante bien. Hay personas que simplemente las hormonas, son alérgicos a las hormonas o no les caen bien y dicen, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, prefiero llevar mi proceso diferente. Y hay mucha clase de procesos. Entonces, eso es algo que también nosotros como personas trans debemos de entender, que para ser trans no tienes que ser operado y operada completamente, ni tienes que tener hormonas. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues, a mí no me molesta mi nombre ni mi género, con el que está en mi acta de nacimiento, no lo quiero cambiar. Y está bastante bien. Esto es cada quien de la persona. No es distinto, no es diferente ser trans con más, con menos. Eres una persona trans y listo. Creo que ya establecimos la situación y que ahora sí podemos hablar de esta gran serie. Yo ahora como periodista, como crítico de televisión, me siento profundamente orgulloso. Jamás hubiera imaginado que un medio público, que un canal como el 22 fuera a generar algo tan extenso, tan completo, tan profesional sobre el mundo trans. Y no porque no se hubiera hecho antes. Tenemos ejemplos por el lado del 11, por muchas partes, pero así, de este tamaño, ninguno, Javier. No, eran simplemente como tocar tierra, invitando a algunas personas del mundo trans para que estuvieran en un programa, para que comentaran algunas cosas, pero de manera como una especie de una serie para entender el fenómeno en serio, en el mejor sentido,
para comprenderlo, asimilarlo y compartirlo con quienes tienen menos información que nosotros, pues esa era la idea, ¿no? Y me da mucho gusto que sea, repito, desde un canal público. En este proceso, quienes hacemos el programa, hemos aprendido cada vez más y hemos aprendido lo que señalabas tú, Santiago, de que el mundo trans tampoco podemos verlo como un bloque completo. Son diferentes todos, porque todos somos finalmente diferentes. Cuando él estaba hablando, estaba pensando en Samantha Flores. Tiene 91 años, enfrentó otra realidad y me dijo, agradezco que me hayas invitado a este proyecto porque he seguido tu trabajo, haces cosas serias y no me traes para verme como un animalito de circo. Santiago, ¿qué significa para la comunidad trans la existencia de una serie como esta? Nos da una nueva visión muy nueva, diferente. Lo que dice Javier, no todos somos iguales, porque hubo un momento de la historia, cuando yo inicié hace muchos años, que te decían, si no te gusta el azul y odias las muñecas, no eres trans. ¿Pero por qué? O sea, somos diferentes, somos distintos. Y eso es lo más bonito que se ve dentro de esta serie, que vemos a una persona, vemos a otra, y nos damos cuenta que todos son distintos, todos son diferentes, y que hay miles de profesiones, hay artistas, hay periodistas, estoy en el caso que soy deportista, y hay muchas variaciones que cualquier persona trans puede ver, puede reflejarse en ese momento, y es algo muy, muy bonito que hace muchos años no pasaba. Javier, ¿qué días se transmite Transcultura? ¿Solo por el 22? ¿Sube a alguna plataforma, alguna red social? Bueno, se transmite Transcultura todos los lunes a las 9:30 de la noche. Hay algunas televisoras que lo están pidiendo de la red pública y eso me da mucho gusto porque agrandas, digamos, la difusión del programa y no solo por el programa mismo, sino por el tema que se está manejando, ¿no? Entonces, si esta red crece, pues vamos a estar en serio mejor informados porque en el programa están los testimonios de ellos, pero también invitamos a especialistas para que aporten desde su conocimiento del tema y nos den otros elementos y tengamos una idea más concreta de todo lo que pasa. ¿Cómo fue en tu caso, Santiago? Porque tengo entendido que tú apareces en uno de los episodios. ¿Tú pediste estar? ¿Te buscaron? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, pues tuve la fortuna de que me buscaran. Yo actualmente soy cofundador y parte de la dirección general de un equipo que hace deporte LGBT. Entonces, en el mundo LGBT y en el mundo trans, los deportistas somos los menos invisibles. Si un hombre trans es invisible, en el deporte es mucho menos. Entonces, ¿qué tema? Sí, es un tema muy complicado y caí justo donde siempre me ha puesto el destino, en manos de Javier y de la producción de Transcultura. Javier, ¿cómo fue que lo seleccionaste a él? ¿Cómo conseguiste sus datos? ¿Cómo te acercaste a él? Porque seguramente tienes como una gran base de datos. No sé, ¿cómo funciona esto? Bueno, tengo una gran base de datos que son mis amigos, que son mis principales proveedores, porque todos conocíamos a alguna persona del mundo trans y empezamos a hacer, digamos, la selección y a convocarlos. Por fortuna, todos a los que convocamos aceptaron. Y una parte importante del fenómeno de la vida trans es precisamente la que tiene que ver con deporte, porque hay muchos casos, por ejemplo, de mujeres que tienen hijos que no les gusta el mundo gay ni lésbico, son deportistas y quieren que tengan una hormonización menor porque muchas mujeres negras tienen más hormonización masculina que el resto de las mujeres y quieren que se pongan químicos para que las bajen y puedan competir. Eso se me hace una locura. Qué bueno que tocas ese tema porque si a mí me escandaliza, ¿cómo trabajas el deporte dentro del mundo trans? Y tengo entendido que hay como mucho rechazo porque, claro, tú llevas las de ganar, porque no sé qué, o las de perder. Claro, digo, es un tema bastante complicado que ahorita desde el caso de Lia Thomas, la nadadora, salió a relucir y ha hecho muy grande como esta situación, ¿no? Más en un equipo que como el mío que se dedica a la natación. Yo siempre lo he dicho, a un deportista no lo hacen las hormonas, no lo hace la altura. Como lo dice Javier, a las mujeres negras que tienen más producción de testosterona siguen siendo mujeres cisgénero. Cisgénero es la persona que sus genitales, su identidad y va conforme a, para estar bien en el contexto.
Entonces, ¿por qué una mujer cisgénero negra que viene de África o de Jamaica, que tiene más producción de testosterona, la quieren bajar? Sigue siendo una mujer como cualquier mujer. Y lo que pasa con las mujeres trans es, los comités olímpicos nos dicen, durante 12 meses la mujer trans tiene que estar bajo una terapia de reemplazo hormonal para que mantenga ese tiempo la misma nivel hormonal que cualquier mujer cis. Pero no todas las mujeres cis son iguales, volvemos al punto. No todas tienen los mismos niveles de testosterona. ¿Que hay un común? Sí, sí hay un común. O el nivel de estrógeno. ¿Que hay un común? Sí, es normal. Pero no todas van a estar, algunas van a tener más, algunas van a tener menos. Pero ¿qué es lo que pasa con las mujeres trans al momento de la terapia de reemplazo hormonal? Yo les digo que es algo como muy fácil. Les baja la glucosa. ¿Y qué es lo que es la glucosa? Ayuda a que el cuerpo tenga energía, a que nos movamos. Entonces, si a una mujer trans de 1,90 la pones con terapia de reemplazo hormonal para que se mueva, es muy complicado. Yo lo pongo muy fácil. Mueve un tráiler con el motor de un bocho. ¿Cuánto tiene que gastar de energía? ¿No? Entonces, a ellas les baja la masa muscular, les baja la energía, les baja la fuerza, y pues realmente en desventaja no hay. A un deportista lo hace su constancia, su disciplina, qué tanto coma, qué tanto duerma, cuánto entrene, y es lo mismo de este caso, al revés, ¿no? Como hombre trans, cuando tu terapia de reemplazo hormonal es bajo testosterona, tienes más fuerza, más energía y demás. Es al revés, ponle a un bocho un motor de un tráiler, entonces corres mucho más, ¿no? Pero, volvemos al punto, no porque un hombre trans tenga más testosterona por llevar su terapia de reemplazo hormonal externa, quiere decir que vaya a ser mejor que un hombre cis nadador. Volvemos al punto. Fue disciplina, constancia, Claro. dieta, sueño. Ahora, ¿ya entiende usted la relevancia de transcultura dentro de la programación de Canal 22? Sí es fundamental, sí es algo nuevo en el mercado, sí es algo que tenemos que conocer. Javier, esto no es un programa solo para la comunidad LGBT, ¿verdad? O solo para la comunidad trans, es para familias. Para todos, precisamente. Es para todas para familias, para todas las personas. Queremos compartir esto porque es algo que está real entre nosotros. Seguramente todos conocemos a alguna persona trans o hemos estado cerca de alguna de ellas. Y a mí lo que me disparó mucho, ahora sí que la gana de meterme en serio a este tema, fue que yo camino por la calle con un amigo gay, está como muy normalizado, con una amiga lesbiana, como que tampoco pasa nada, pero si camino en la calle con un amigo trans, hay miradas de rechazo, de soslayo, cuchicheos, señalamientos, y yo digo, si eso a mí me molesta que ocurra, ¿qué les provoca a mis cuates trans, no? O sea, es muy fuerte, dices, no pueden vivir así, ¿por qué? Yo me estoy enterando, gracias a ustedes, por ejemplo, de toda la parte del desempleo, de las injusticias sociales, de lo mucho que batallan para todo, pero para todo. Deja tú que sacar el pasaporte para cobrar un trabajo. O sea, sí es muy complejo y sí se tiene que poner sobre la mesa. Pero ¿cómo es la experiencia, Santiago, de estar en la serie? ¿Te hacen una entrevista larga? ¿Te acompañan a la alberca en tu caso? ¿Cómo lo viviste? Si es una entrevista en la cual hablas de tu vivencia como persona trans, de tu vida, cómo ha pasado todo este proceso, qué bueno que tocas el desempleo porque todas las personas trans la población trans tiene el 90% de desempleo y el 10% que lo tiene. Suena un tanto grosero, pero juro que lo tengo que hacer. ¿Me lo repites? ¿Qué porcentaje? El 90% de la población trans no tiene empleo. ¡90%! Es muchísimo. Y las que tenían empleo, por manifestarse, lo perdieron. Y eran empleos de empresas que se dicen que son tolerantes o que aceptan a las personas de la diversidad. No, no se vale. No, no se vale. De veras. Ahora, Javier, ¿cómo seleccionas a los especialistas que acompañan cada una de las emisiones? Porque tienes de todo, desde gente que está en asociaciones que se dedican a esto, hasta personas que tienen que ver con otras cuestiones. Bueno, ahí la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene una clínica, la Clínica Condesa, en donde tienen a una serie de especialistas, que es psicólogo, psiquiatra, endocrinólogo. O sea, hay varios especialistas que están ahí para apoyar a las personas trans. Aclaro que cuando hablo, por ejemplo, de psicólogo o psiquiatra, no es para que ellos definan o resuelvan su identidad o su preferencia o como quieran llamarle. Es para que puedan tener herramientas para enfrentar la adversidad de una sociedad que es bastante hostil con ellos. No es para, ahora sí que arreglarlos, no.
es precisamente para ayudarlos a entender cómo sobrellevar a ese monstruo que está afuera, que somos nosotros, los que los hacemos a un lado. ¿Qué esperas que suceda después de la transmisión de esta serie, Santiago? Wow. ¿Te quieres volver famoso? ¿A qué le tiras? No, lo que espero después de la serie de Transcultura es que todas las personas que ven esta serie, no solamente personas trans, sino también familias, personas del común, porque pueden ser que tengas un conocido, un amigo, alguien de tu propia familia, que por ejemplo, los chistes homofóbicos, los chistes transfóbicos, pues dices, ay no, mejor no hago nada, ¿qué me va a esperar, no? Entonces yo espero que cese la discriminación, cese toda esta parte de la violencia, haya mucho más empleo a personas trans, mucho más lugares seguros y libres de discriminación para que todas las personas trans podamos estar como cualquier otra persona. De entrada yo te digo, yo me voy a ir a nadar con ustedes. Adelante. Pero es que son cosas así, como muy prácticas, muy del día a día, por donde tenemos que empezar. Por ejemplo, a mí me duele mucho, la parte de los baños. Sí. Pues es que o sea, yo lo digo, o sea, en tu casa no tienes un baño para hombres y para mujeres, ¿no? O para femenino y masculino, en tu casa entran todos, ¿no? ¿Y qué realmente qué es lo que vas a hacer al baño? Claro. Vas, haces tus necesidades fisiológicas y igual te sales, ¿no? Javier, ya que estamos con esta parte de las otras preguntas, sí, hay algo que tengo que cuestionar. ¿Tú generaste esta serie a raíz del fenómeno de Wendy Guevara y dijiste, No. me voy a montar en eso? No, para nada. Tenemos ya bastantes meses trabajándolo. Lo de Wendy explotó, digamos, casi al final cuando íbamos a empezar la serie. Pero bueno, eso te habla también de una realidad que está visibilizándose de muchas maneras, que algunos están aprovechando con fines comerciales. Nosotros no es que queramos aprovecharnos, queremos documentar esa zona que no hemos visto suficientemente bien. Es que tal parece como que está de moda, pero a mí me preocupa que esté de moda porque así como llega se va, Santiago. Claro, no, es un tema que desde la antigüedad, desde la prehistoria, ha estado aquí, que no se tenía una etiqueta, no era muy visible, que no estaba en la mesa, es diferente. Sí, claro, Wendy Guevara vino a explotar con toda esta situación, pero ya teníamos mucha gente. Los mushes, por ejemplo. Las personas mushes, que es Que ahí una están en la identidad serie. que están en la serie. Están en la serie, claro. Que está en la serie. Por ejemplo, no solamente las mushes aquí en México, sino hay muchas parecidas en todo el mundo. Por ejemplo, tuvimos a alguien muy famoso que fue Francis, que digo, Francis querida, ¿no? Que fue quien también fue una parte que abrió a toda la comunidad a que fuera visible. En la revolución tuvimos a Amelio Robles, que fue un hombre trans muy aguerrido también. Entonces no es nada nuevo, no es nada de novedad, simplemente el tema ya está en la mesa. Y hay que aclarar también públicamente, amamos a Wendy Guevara, por favor, que no se malinterprete ni que se preste para malas cuestiones. Miren, yo podría estar toda la noche charlando con estos dos grandes personajes sobre Transcultura, porque realmente es una serie que admiro, es una serie que tendría que ser una obligación para las familias mexicanas, pero ya saben cómo es el tiempo en la televisión. Así que comienzo contigo, mi querido Santiago. Mirando a la cámara, quiero que le mandes un mensaje a las audiencias de Canal 22, no solo en México, también en Estados Unidos, porque allá nos ven mucho. Creo que es importante escucharte. Venga. Bueno, pues vean Transcultura, es un programa maravilloso. Escúchenos a nosotros, no somos distintos, no somos diferentes, simplemente somos seres humanos igual que todos. Un placer, un honor. Muchas gracias. De veras. Y por último, Javier, cerremos con broche de oro. ¿Con qué nos vamos a la cámara? Pues nos vamos con lo que dice precisamente tu otro invitado. Son personas, son seres humanos con derecho a vivir. Eso es todo. Yo tenía la idea de que la serie podía justificarse diciendo que son personas que trabajan y que generan impuestos, pero el simple hecho de ser humanos tienen derecho a vivir la vida, punto. Exactamente. Muchas gracias, Javier. Un placer, un honor. Qué bueno que ahora estás del otro lado y por favor, luchen con todas sus fuerzas por ver Transcultura aquí en Canal 22. Les va a encantar, se los juro. La necesitamos, nos necesitamos y por supuesto quédense con el resto de la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.